pasa. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Ya me estoy acostumbrando al final de los martes, que viene coincidiendo otros años. Muchísimas gracias a los organizadores de los coloquios, a este enorme trabajo que desarrollan y que nos permitan traer aquí nuestros trabajos de investigación. Bueno, cuando yo soy historiador, soy de Hervás y mi objeto de estudio fundamentalmente son aspectos históricos de Hervás, ¿no? Cuando me planteé que traer este año y vi que estaba dedicado a Antonio Pons, pues recordé que yo ya había en alguna otra ocasión había estado viendo sobre Hervás que había escrito por ahí, si había estos viajeros ingleses, franceses del siglo XVIII, del siglo XIX que habían pasado por Hervás y habían dejado algo escrito. La respuesta fue que no. Hervás estaba... Vamos a ver si... ¿Cómo se pasa? Ya. Ah, vale. Aquí mejor. Vale, sí. La respuesta es que no. He cogido aquí algún itinerario de algunos de estos viajeros. Muchos de ellos, el itinerario habitual, sobre todo estos que hacían el Gran Tour, era ir desde Madrid hasta Lisboa. Y ese era pasaban por Navalmoral, pasaban por Trujillo, Cáceres, y algunos se desviaban un poquito pues para ver el monasterio de Guadalupe, el monasterio de Yuste, el puente de Alcántara, Coria, pero no llegaban hasta Hervás. Por otra parte, en ese mapa antiguo que ven ahí he pintado en blanco lo que era la vía de la Plata, o sea, la vía de comunicación que iba desde Plasencia a Salamanca, y como veis, pues Hervás queda alejado incluso, para nada que ver con las comunicaciones actuales. Había un pequeño caminillo que entraba por lo que hoy es el barrio judío. En fin, no había tampoco, las comunicaciones no favorecían, no había un castillo, unas ruinas, un puente, unas minas que interesaran, no había nada allí que interesara a estos viajeros y por lo tanto no dejaron escrito, ¿no? El primero que sí quedó constancia, curiosamente, fue Antonio Pons, pero solo lo cita, porque Antonio Pons sí pasa por esa vía de la Plata y dice... el lugar de Hervás queda a mano derecha en la subida de una de las más altas sierras, donde no es regular que falte nieve todo el año. Es la crónica más antigua que yo he encontrado en la que se cita Hervás, ¿no? Pero claro, bueno, seguí buscando y aunque no sean tan antiguos, aunque no sean de viajeros ingleses y franceses, ni siquiera españoles, pues sí he encontrado que tenga valor literario, porque he prescindido de informes, como decía ayer Miguel Ángel Lama, de informes más académicos o más administrativos de Pascual Madoz o de José Ramón Mérida, más artísticos. He buscado que fueran informes con un valor literario, ¿no? Y he encontrado hasta 5, ¿no? Que son los que son el objeto del trabajo y que, bueno, lo más brevemente que pueda comentaré. Solo hay uno del siglo XIX, de finales del siglo XIX, Sinesio Delgado, que en su libro España al terminar el siglo XX, Apuntes de viaje, pasa por Hervás y hace una descripción. Luego Miguel de Unamuno, que pasó en repetidas ocasiones, Camilo José Cela, que también estuvo, y luego ya más recientemente Luis Cortés Vázquez, que en un libro que él ya tituló Viaje literario por el norte cacereño también habla de Hervás, y finalmente Víctor Chamorro, que era residente y que desarrolló buena parte de su vida en Hervás, pero que como escritor extremeño pues tiene, y como cultivador de los relatos de viaje, tiene varios relatos de viaje en los que habla de Hervás y son precisamente, además, el más extenso, ¿no? El más extenso de ellos. Bueno, por hacer un recorrido rápido, Sinesio Delgado, esta es la obra de Sinesio Delgado de finales del siglo XIX. Sinesio Delgado era palentino, era un personaje realmente curioso, fue director en Madrid, bueno, estudió medicina, pero no la ejerció, se dedicó al periodismo, luego fundamentalmente, bueno, al periodismo, al teatro, a todo. Dirigió el semanario Madrid Cómico, colaboró en infinidad de periódicos, escribió y se representaron más de 100 obras de teatro y se le considera también el precursor de la Sociedad General de Autores de España. Entonces, un personaje curioso. Bueno, pues España, al terminar el siglo XIX, Apuntes de viaje, son 2 tomos, y en el segundo tomo habla del recorrido que hace por la provincia de Cáceres. Fue Navalmoral de la Mata, Hervás, Plasencia, Alcántara, Almaraz, Cáceres y Trujillo. Fue el recorrido que hizo.
Entonces, bueno, pues describe la población de Herbás y es una crónica interesante por lo antigua. Bueno, como casi todos, empiezan haciendo una valoración del entorno natural, las montañas, la vegetación, muy bonita, pero luego la valoración, el recorrido que hace Sinesio Delgado lo salpica de callejones oscuros, sobre todo visitando el barrio, lo que hoy llamamos el barrio judío, el barrio de abajo, callejones oscuros, intrincados, corredores de madera, portales que parecen covachas, encrucijadas. Cuando habla de la parte alta del pueblo, pues también dice que es pequeña, la plaza es pequeña, irregular, negruzca. Hace alguna cita muy pequeña de la actividad de la industria textil, pero finalmente acaba diciendo que es una población encantadora. A pesar de esos calificativos que hace, ¿no? Bueno, es una narración muy curiosa porque llegan en tren desde Navalmoral de la Mata, se alojan, quieren beberse un refresco porque tienen mucho calor y les dicen que no se pueden tomar nada frío porque hasta que no haga calor, era mayo, que hasta que no haga calor no hay nada frío en el pueblo. Y bueno, ellos se ríen y les dicen que se abriguen por las noches. Bueno, una crónica muy curiosa. Tiene además el valor, Sinesio fue acompañado de un dibujante y fotógrafo y dejó 3 fotografías de Herbás. Me he traído luego para ponerlas al final las que dejó de Trujillo. La crónica de Trujillo es más extensa y bueno, estas dos de la derecha, la del lado son unos labriegos, podrían ser de cualquier sitio. Lo de abajo es una casa que dice que de la parte alta de la población no debe existir, yo no la reconozco, pero la de la izquierda sí es la plaza, sí es la actual corredera y si es una foto, es de las más antiguas que se conservan de Herbás. Lástima es que no tienen muy buena calidad, porque además la mayor parte de lo que encuentras por ahí son PDFs y bueno, la calidad es regular, pero sí es interesante, ¿no? Entonces, Sinesio Delgado, el primero. El segundo que visitó Herbás y que es por lo que puse como título con los castañares recoletos en la falda de la sierra es Miguel de Unamuno. Esa plaquita que hicisteis, me parece, visita hace un par de años a Herbás, el año pasado al barrio judío, está a la entrada del barrio judío y es el inicio de un verso de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno debió estar con relativa frecuencia en Herbás, pero un poco de paseo o a pasar la tarde. Este poema, que es muy bonito, está aquí, él dice: vuelvo a visitar Herbás el 30 de agosto de 1930. Y Herbás con sus castañares recoletos en la falda de la sierra que hace espalda a Castilla, sus telares reliquia de economía medieval que el siglo abroga, y un rincón, la sinagoga, en la que la grey se reunía, que hoy añora la verdura de España, la que regara con su lloro, de él no avara, el zaguán de Andalucía. Bueno, sabemos que Miguel de Unamuno visitaba con frecuencia Baños de Montemayor. Lo visitó como rector de la Universidad de Salamanca, lo visita por primera vez en 1903 en una visita con alumnos. Pero va a ir luego muchas más veces porque va a tener un amigo, Marcelino Cajigal, que es catedrático de aritmética y geometría en la escuela de Béjar, en la escuela técnica de Béjar, que vive en Béjar, pero pasa temporadas, veranos y demás en Salamanca y traba amistad. Se conservan las cartas en el Museo de Unamuno en Salamanca, traba amistad con Unamuno y le invita con frecuencia a venir. Y se sabe que Unamuno va. Se conservan recortes de periódicos sale Miguel de Unamuno a visitar Baños de Montemayor. Este Marcelino Cajigal finalmente hace lo contrario, se va a vivir a Baños y sube a trabajar a Béjar. Con lo cual Miguel de Unamuno viajó con frecuencia y era con seguridad, pasaban tardes en Herbás, cogían el tren que estaba bien comunicado y iban a Herbás. Además de este vuelvo a visitar Herbás, que nos indica que se visitó varias veces, encontré por casualidad un recorte de prensa de un periodista que ejercía en Bilbao, pero que pasaba los veranos en Herbás a finales del siglo XX. Algunos de sus hijos están establecidos allí ahora, y que en un artículo que se llamaba Los extremeños se tocan, decía: hace unos años el alcalde de aquella villa, octogenario, contaba a este escribidor los largos paseos y conversaciones que él, don Eduardo Cortés, que fue alcalde varias veces en Herbás en el periodo de Primo de Rivera y luego tras la Guerra Civil, dice, había dado acompañado a don Miguel de contra esto y aquello,
por trochas y veredas cercanas a la ermita del Cristo de la Salud. Es decir, que aunque no tenemos más que la fecha concreta de ese 30 de agosto de 1930, se debió visitar con frecuencia. Bueno, el tercero es Cela. Cela visitó Hervás en 1952. La fecha la desconozco porque no he encontrado ningún registro en el archivo intentando encontrar a ver si había alguna cita en algún acta municipal, nada. Pero Cela en estos años iba con frecuencia, parece ser que a pesar de que ya había escrito La Colmena y de que ya había escrito algunos otros libros famosos, vivía al día. Y entonces, en una red que tenía tejida por medio país de amigos, pues se dejaba invitar a conferencias remuneradas. Entonces, él tenía amigos en Béjar. En Béjar había una burguesía industrial vinculada con la industria textil y el casino obrero de Béjar, que es muy activo, se lo sigue siendo. Y entonces ahí tenía el director del casino obrero, un tal Arsenio Muñoz de la Peña, que era maestro y además tenía vinculación con Hervás porque su padre había sido maestro en Hervás, 5 o 6 industriales con los que tenía amistad y que le invitaban a dar conferencias en el casino, remuneradas siempre, en el casino obrero. Se sabe que entre 1950 y 1952 fue hasta 6 veces a dar conferencias a Béjar. Y le encantaba que era Candelario, que venía a ser, en alguna crónica que he leído, los chacineros de Candelario le temían porque se dejaba invitar a chorizos y a todos. Era como un poco como la Collares, ¿no? Y entonces le temían en Candelario. Bueno, pues en uno de esos viajes, en 1952, creo que el día 5 o el 6 de mayo, no estoy absolutamente seguro, viajó a Hervás. Viajaron varios de estos amigos a Hervás y viajaron en coche, porque luego siguieron hacia las Batuecas, creo, ¿no? Bueno, además de la crónica que Cela lo dejó escrito esta crónica sobre Hervás en un libro que se llama El Cajón Desastre, donde él lo llamó así porque tiene crónicas periodísticas, relatos de viajes, tiene un poco así de todo, y un capitulito que se llama Del Tranco del Diablo, que es una zona montañosa de Béjar, a la Judería de Hervás, pues narra su paseo por Hervás. Pero es que además uno de sus acompañantes, Arsenio Muñoz de la Peña, años después publicó un librito que publicó la Diputación Provincial de Cáceres, un librito muy pequeñito, que se llamó Los viajes de Camilo José Cela por Extremadura, donde también lo menciona, donde también lo cuenta. No se dice nunca la fecha, pero se menciona. Bueno, Camilo José Cela hace un paseo por Hervás y debió ser corto, debieron ser unas cuantas horas, pero hace un recorrido, una descripción muy literaria, utiliza la fórmula no la correspondencia epistolar, sino utiliza la fórmula de el viajero, y entonces, que es muy recorrida en los libros de viaje. O sea, no se cita a sí mismo, sino dice el viajero se encuentra. Entonces él va haciendo un recorrido y hace una descripción muy sociológica. Se va encontrando, va recorriendo, cita los lugares en los que se encuentra. Algunas veces se confunde con el sitio, pero va charlando con la gente. Entonces es una crónica muy de lo que se va encontrando, de lo que hacen unos, de lo que hacen otros, y hace una crónica pues muy interesante de Hervás, ¿no? Muy literaria y muy bonita. Arsenio Muñoz de la Peña dice: Camilo vio un Hervás limpio en la plaza de la Corredera, salutífero en el parque, recoleto en la plaza del convento, de los castaños de indios gigantescos, moderno en su prolongación por el collado, y ahí en ese recorrido pues iba parando con la gente, iba charlando y iba, ¿no? Bueno, el cuarto de los viajeros es el más académico. Es un catedrático de la Universidad de Salamanca, Luis Cortés Vázquez. Bueno, era catedrático, era filólogo, era muy polifacético, historiador del arte, y este viaje literario por el norte cacereño en realidad fue una conferencia que pronuncia en 1963 en Cáceres, en la inauguración de la universidad. Es una conferencia que le invitan en un acto, entre los distintos actos que se convocaron para la inauguración de la universidad, fue su conferencia. Y más tarde se publicó un librito y entonces le hace un recorrido pues por La Vera, por las Batuecas, empieza por Baños y sigue por Hervás, ¿no? Y es, es más o menos el recorrido que hace por el norte cacereño y es el más académico porque en realidad recurre a tópicos.
recurre a tópicos que estaban en las guías, en los folletos turísticos que ya había, de la existencia de judíos y de las leyendas de los judíos, y de que había muchos judíos muy ricos en Herbás que prestaban dinero, cosas que la historiografía actual hoy ya no defiende. Chano Marciano Martín, que ha estado aquí muchas veces, que lo ha estudiado, pues ya no defiende tanta importancia de todos estos judíos, ni tanta cantidad de judíos, pero bueno. Bueno, y finalmente, Víctor Chamorro. Víctor Chamorro había nacido, y esto es lo que te voy a pedir que te dije que quería corregir algo en el texto. Yo tengo puesto que nació en Belvis de Monroy porque fue profesor mío cuando yo era preadolescente, y creo jurar que él nos dijo que en Belvis de Monroy, y así lo escribí, y cuando yo luego he estado revisando las biografías que hay por ahí, dicen todas Monroy, no Belvis de Monroy. Entonces, como no me quiero pillar las manos, te voy a pedir que me cambie. Eso te lo voy a pedir que pongas Monroy y ya está, ¿no? Bueno, era hijo del secretario de ayuntamiento, y aunque él nació en Monroy, de niño se fue a vivir a Herbás y ya toda su vida estuvo vinculado a Herbás, ¿no? Fue profesor del Colegio Libre Adoptado, donde me dio clase. Luego ya se marchó a Madrid, fue un profesor y director de un colegio de Madrid, hasta que se jubiló y volvió a Herbás, pero él volvía a Herbás todas las vacaciones, todos los fines de semana que podía y todos los puentes. Y toda su obra literaria, con todos los premios y demás que no voy a mencionar aquí, pues los escribió en Herbás, porque tenía allí su casa, su estudio, que se conserva, a pesar de que falleció lamentablemente hace 3 años, ¿no? Bueno, Víctor Chamorro, entre su enorme producción literaria, hizo bastante relatos de viajes. Y ahí está La Sur de Tierra sin Tierra, Extremadura, afán de miseria, Guía secreta de Extremadura, y un libro que se llamó De Cáceres por trecho en trecho, que es el que he utilizado porque hizo un pequeño cuadernillo, la obra social de la Caja de Ahorro de Extremadura, para festejar el Día del Libro. Fueron publicando muchas de estas crónicas de viajes antiguos, en los años, en la primera década de este siglo XX. Y bueno, era un librito que tenía en casa y tal. En la Guía secreta de Extremadura hace una crónica bastante parecida, cita prácticamente lo mismo, no es igual, pero cita casi los mismos lugares y cita casi a los mismos personajes. Claro, era un lugar que él conocía muchísimo, porque además él era muy de tertulias en mesas donde se le pegaba gente y charlaban. Entonces él conocía muchísimo a la gente de Herbás, ¿no? La llega a definir como un macondo, ácrata y extraño, ¿no? En su definición. Bueno, y él va haciendo un recorrido por algunos espacios significativos. Por ejemplo, esta cita siempre me ha gustado mucho cuando habla de la plaza La Corredera, que se llamaba todavía en el 81 Plaza del General Franco. Dice: este pueblo parece como si hubiera estado de espaldas a los rectores, que así la bautizaron, y siempre la conoció con el entrañable nombre de La Corredera, pese a la bonita placa de mosaico talaverano con el rostro del caudillo, tan jovencito y regordete. Esa placa está, a ver si la conseguía, ya está cambiada, la debieron romper y tirar, y solo tengo una foto pequeñísima que casi no se distingue, pero sí, me acuerdo perfectamente de esa placa de Don Franco Regordete. Bueno, va haciendo un recorrido por espacios, invita al visitante, también va haciendo al viajero, le invita a ir recorriendo lugares, tabernas donde tomar y donde beber algo, tabernas míticas de los años 80 que ya están muy desaparecidas, tabernas por el barrio judío recónditas, son lugares muy interesantes, y hace un recorrido por algunos personajes vinculados con más o menos el mundo artístico de Herbás, algunos más académicos, otros más autodidactas. También, bueno, se fija mucho, hace también una descripción del paisaje, de la vegetación más atlántica que propiamente extremeña. Y también hace mención de la iglesia del convento, y luego se fija mucho en la plaza de toros porque era muy aficionado a los toros, y ahí se expande contando anécdotas taurinas muy curiosas que ocurrían en las tardes de toros, cuando los toros se escapaban de la plaza, o en fin, hace un recorrido curioso por la plaza de Herbás. Es una descripción de su ámbito personal, muy vivencial, muy sentimental, que a mí personalmente me gusta mucho. Bueno, he incluido aquí otra, fuera de guión, no lo he incluido, pero se sabe que Gabriel Galán también estuvo en Herbás. Gabriel Galán estuvo, pero no lo dejó escrito. Estuvo en Herbás en una boda, y curiosamente lo he querido traer porque
hay una fotografía postal, que es esa que está ahí, y que es la única fotografía que conservamos del retablo que se quema la noche del 29 de abril de 1936, que se destruye y que ahora hay otro. Y esa es la única fotografía que se conserva de ese retablo, por eso lo he querido incluir. Y hay detrás una firma y 4 líneas suyas que dice: en nombre de la hidalguía me lo pide mi alma honrada, cuanto más desventurada más te adoro, patria mía. No hace referencia a Arbaz, pero bueno, quería traerla simplemente para citarlo, ¿no? Bien, ya con esto habría terminado, pero solamente son las fotografías que Sinesio Delgado incluye de Trujillo en su libro. Simplemente pues para dejarla. Creo que debía haber alguna construcción en el centro de la Plaza Mayor en aquellos momentos, no lo sé. Porque aquí se ve la plaza. Algún dibujo, porque el fotógrafo Ramón Cilla era dibujante y fotógrafo. Este es el correo. Y ya está. Con eso termino mi exposición.